día de hoy, desde Primero Justicia, queremos hablar sobre la protección de activos que se viene realizando en la Asamblea Nacional. Primero recordar que el 15 de enero fue una iniciativa de Primero Justicia el presentar ante la plenaria, de su fracción parlamentaria, presentar ante la plenaria un acuerdo para la protección de activos. Un acuerdo en el que se estipula que pediríamos la protección tanto de los activos en dinero, en líquido, como en lo que son los activos físicos de la República en lo que es el exterior. Y esto es por la sencilla razón de que nosotros entendemos, después de ver todo lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro en función, en cómo nosotros o cómo terminaron robándose el dinero de la gran mayoría de los venezolanos. Nuestra prioridad hoy es proteger, es evitar que Nicolás Maduro siga usurpando, siga robándose el dinero de los venezolanos y que nosotros podamos usar ese dinero en la reconstrucción de Venezuela. Una de las principales de las razones de esto es justamente saber con cuánto arrancamos para el Plan País. El Plan País, dentro de su estructura, tiene lo que es el plan de emergencia social, el cual estipula es rápidamente poder tener tanto comida como medicinas al alcance de todos los venezolanos. Y es por eso que decidimos comenzar a proteger los activos de los venezolanos. Una de las preguntas, o han surgido varias dudas en cuanto a lo que es el tema de la protección, sobre todo en los últimos días, por diferentes noticias que han salido, y hoy queríamos, desde Primero Justicia, ponerlos al tanto, o decirle al país, poner al tanto al país de cómo hemos ido trabajando. Lo primero es que para la fecha nosotros tenemos identificadas 72 cuentas en bancos internacionales. Esto para hablar simplemente del tema líquido. De estas 72 cuentas, el cálculo que hoy tenemos es que representan el 80% de los activos líquidos que pueda tener la nación en lo que es bancos internacionales. Recuerden que también se protegió Citgo, también se protegieron refinerías como Lumon, como Corpus Christi y como Lake Charles en Estados Unidos. En base a esto, nosotros generamos una prioridad dentro de la protección, viendo dónde se encontraban, viendo los dineros, no son los dineros que más peligro corrían, y nos centramos específicamente en el 29% de estas cuentas, que tiene un valor aproximado de unos 3.200 millones de dólares como tal, ¿no? Todas las cuentas ubicadas para el Estado venezolano en territorio americano hoy están totalmente protegidas. Cuando hablamos de protegidas es que son cuentas del Estado venezolano, pero que no podrán ser mal utilizadas por Nicolás Maduro. Son cuentas de Venezuela, siguen siendo cuentas de Venezuela, pero son cuentas donde eliminamos la corrupción simplemente al evitar que Nicolás Maduro y su personal puedan tener acceso a estas cuentas. Hemos tenido varias noticias que se han generado en base a lo que es la protección de activos. Recordemos que el primero o uno de los que generó mayor noticia fue la denuncia que hacía tanto el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, como nosotros presentábamos también en lo que era la sesión como un punto informativo, que es la transferencia del Novo Bank portugués hacia lo que es el Bandes de Uruguay, el Banco Bandes del Uruguay, que es una firma completamente diferente a lo que es el Bandes en Venezuela. Esta transferencia pudo evitarse que se realizara. Hoy citamos, es justamente, más adelante desarrollaremos, pero queríamos resaltar algunas cosas que dijeron personeros del gobierno uruguayo. Mire, el señor Vergara decía que era imposible generar una transferencia desde Portugal hacia el Uruguay. Y el ministro de Finanzas del gobierno uruguayo decía que esto era simplemente una táctica de debate dentro del conflicto interno venezolano, ¿no? El gobierno negaba las acusaciones que se hacían tanto por el presidente encargado como desde la Asamblea Nacional de lo que era el intento de estas transferencias. Nosotros queremos hoy poner a la orden tanto del ministro de Finanzas, del doctor Astori, como de Vergara,
y del Banco Central Uruguayo toda la información que nosotros tenemos del caso de Uruguay, de las cuentas que están localizadas en Uruguay. Y son justamente estas 3 cuentas que pueden chequearlas. Miren, nosotros tenemos identificados con número de cuenta, con SWIFT y con las direcciones, todo lo que son 3 cuentas, de las cuales nosotros tenemos ubicación en lo que es el BAN desde el Uruguay. Parece, lamentablemente, creo, y ponemos al servicio de la información, pero al parecer no puede, el gobierno uruguayo no ha tenido acceso a estas informaciones. Son cuentas, algunas que tienen transferencias muy recientes y son cuentas que tienen más de 3 años en el Uruguay. Entendemos que no es la actual administración o que eran otros los ministros y los directores del Banco Central Uruguayo quienes se encargaban en la dirección de dichos organismos. Por eso nosotros estamos dispuestos a colaborar con ellos en la información para evitar que el dinero de los venezolanos siga robándose. Y recordar algo muy sencillo. Hoy gran parte de la banca suramericana, específicamente la uruguaya, quien es un país que hoy tiene un gran comercio, están bajo este año están bajo lo que son algunas condiciones o algunos estudios sobre la transparencia y lo que es evitar el lavado de dinero. Ahí es válido recordarles tanto a la banca uruguaya como al ministro de Finanzas del Uruguay que estas transferencias, al ser realizadas sin cumplir procedimientos, sin tener debidas autorizaciones y por una administración que hoy no está al cargo de Venezuela, por personas ajenas, por personas que no tienen la representación legal del Estado venezolano, podría caer en delitos como lavado de dinero, apropiación indebida de fondos y conspiración para delinquir. Después vimos lo que era el caso de Bulgaria. En el caso de Bulgaria intentamos explicar que PDVSA intentaba generar pagos o intentaba generar la cobranza a quienes les adeudaban, pidiéndole a sus acreedores que llenaran una planilla y que mandaran dinero a través de una casa de cambio tipo Western Union, ubicada en Bulgaria, con sede en Bulgaria y de iniciativa búlgara, y a través de un banco ubicado en Sofía, el cual Bulgaria, quien está llevando una investigación, no quisiéramos entorpecer con informaciones que pudieran detener lo que es las investigaciones realizadas por el país búlgaro, pero es importante resaltar, aproximadamente existían unos 80 millones de euros en el banco y entre la casa de cambio estamos hablando de unos aproximados entre 80 y 110 millones de euros. Hoy lo que nosotros queremos acotar y resaltar de esta planilla, de este mecanismo de pago, que lo que intenta es violar totalmente no solamente las normativas en cuanto a lo que es manejo del dinero por parte de la nación o empresas adscritas o empresas de propiedad del Estado, con propiedad del Estado venezolano, sino también resaltarles a todos aquellos acreedores que hoy están forzando y que están intentando que generen pago no solamente en efectivo, no solamente a través de casa de cambio o por cualquier otro método no convencional ni adscrito en los acuerdos que se hayan mantenido cuando firmaron el contrato con PDVSA, que lo que es la orden ejecutiva que salía de un país como Estados Unidos también estaría afectando a dichas empresas que estuvieran pagando y depositando a quienes hoy no tienen la representación legal del Estado venezolano, ni mucho menos representación de empresas del Estado como PDVSA Holding o como la propia Citgo. Para explicarles un poco más, este es un mapa donde hemos ubicado ese 29% del que les hablaba. Aquí hay tantas cuentas de PDVSA como cuentas del Bandes, dos de los mayores fondos que hoy tiene el Estado venezolano, cuentas de Sencoex y lo que es las cuentas por exportación de oro como tal. Si bien vemos cómo se han utilizado algunos bancos
han utilizado muchísimos bancos para la triangulación, ubicados en paraísos fiscales, islas como Dominica, islas como Martinica, y han tratado de generar o triangular fondos a través de bancos más estables y bancos europeos. Hoy sentamos muchas de nuestras cuentas en lo que son países con dudosas cooperación en cuanto a lo que es transparencia del sistema financiero bancario. En días anteriores se hablaba de la importancia que tiene el Gazprom Bank ruso en cuanto a lo que es la tenencia de cuentas venezolanas. En el Gazprom Bank ruso tenemos un aproximado de unas 11 cuentas simplemente destinadas a PDVSA, tenemos cuentas del Bandes y tenemos algunas otras cuentas ubicadas en lo que es Rusia como país, no solamente en el Gazprom Bank, sino también en un banco llamado Eurofinance. Las decisiones que el día de ayer salían, nosotros no hemos tenido corroboración por parte del banco desde la Comisión de Finanzas, como lo emitía en mandato ese acuerdo que se firmaba el 15 de enero. Tenemos la responsabilidad de generar todas las alianzas, conversaciones y dedicarnos a lo que es la protección de los activos, ¿no? Nos preocupa muchísimo ver bancos vinculados en el Uruguay y que han seguido intentando generar transferencias a lo que son países mal llamados neutrales como tal. Esto era parte de lo que nosotros el día de hoy queríamos adelantar en cuanto a lo que han sido avances de la protección de activos que estamos llevando a cabo desde la Asamblea Nacional. Es importante resaltar que escogimos estas cuentas que acabamos de compartir con ustedes es porque hoy tenemos toda la información necesaria de estas cuentas, no solamente la ubicación, no solamente los bancos, no solamente su SWIFT o números de cuentas, sino también tenemos una amplia gama de movimientos que se realizaron desde estas cuentas y hacia dónde deben ir. Hoy hay muchísimas cosas que nos preocupa desde la Asamblea Nacional. Nos preocupa vinculaciones extrañas con personas de otras nacionalidades, vinculaciones extrañas y lo que pudiera estar rayando en lo que es la injerencia, la verdadera injerencia, que cuentas de empresas como PDVSA hayan sido o hayan transmitido fondos a personas que estén vinculadas a otros gobiernos, directamente a otros gobiernos, organismos de inteligencia o a cualquier otras actividades, que hayan cumplido cualquier otras actividades dentro de lo que es la representación financiera de empresas adscritas a nuestra Venezuela. Eso sí es violar la soberanía nacional. Hoy nosotros, una de nuestras prioridades en la protección de los activos es que dejen de robarse el dinero. Nuestra prioridad es evitar que se los roben, es evitar que ese dinero siga siendo sacado en efectivo, que ese dinero siga siendo transferido a través de métodos no convencionales y que no sepamos la mayoría de los venezolanos hacia dónde está yendo ese dinero. El compromiso, tanto como lo hacía el presidente Guaidó, como lo hemos hecho desde la Comisión de Finanzas y especialmente desde Primero Justicia, hoy sigue más fuerte que nunca. Nuestra prioridad es poder rescatar una Venezuela. Nuestra prioridad es que aquí más nunca se vuelva a utilizar el dinero del Estado venezolano para simplemente favorecer al 0,01% de la nación. Que más nunca volvamos a tener un país donde se tengan récords de incautaciones, productos de narcotráfico o productos de congelamientos por la OFAC de 10.000, 4.000 o 5.000 millones de dólares, mientras hoy tenemos venezolanos que están buscando comida en la basura. Hoy estos dineros pueden tener toda la confianza que serán utilizados para la reconstrucción de Venezuela en el momento en que cese la usurpación y podamos tener un gobierno de transición en víspera de unas elecciones libres.